Hola, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Mafer y bienvenidos una vez más a un video aquí en mi canal. El video del día de hoy va a ser relacionado con esa parte tan emocionante, o al menos para mí, en todo este proceso para ser au pair, que es las entrevistas con las host families. Así que, sin hacer tan larga esta introducción, vamos a comenzar con el video. Yo sé que después de haber pasado por el preproceso para ser au pair, el siguiente paso no son las entrevistas con las familias. Antes de eso hay otros pasos a seguir, como lo son la entrevista con la agencia, ya sea personalmente o en línea, o pueden ser las dos. O también tienes que hacer tu video de aplicación, hacer tu aplicación en línea y todo eso. Sin embargo, he notado últimamente que las chicas que se han acercado a mí han estado ya en esta parte de elegir a las host families o van a empezar sus entrevistas. Así que me gustaría hacer un paréntesis en todo este proceso que llevamos video con video, sin meterme muchísimo en toda esta parte de cómo prepararnos para empezar nuestras entrevistas. Me voy a ir directo con algunas preguntas que considero importantes para que tú las hagas. No se olviden de hacer estas preguntas que les tengo, que desde mi punto de vista son muy importantes para que pregunten en cada entrevista que tengan con diferentes familias. Así que no voy a meterme muchísimo en el tema de las host families, para eso voy a hacer otro video, pero el día de hoy quiero compartirles estas preguntas que yo apliqué en mis entrevistas y que la verdad siento yo que pueden hacer demasiado la diferencia. Así que vamos con la pregunta número 1. ¿Qué actividades tengo que hacer una vez que sea su au pair? Esto muchísimas veces te lo pueden decir cuando la familia te esté entrevistando, pero muchísimas veces no te lo dicen o te lo dicen de forma muy general. En ese caso, entonces tú les vas a preguntar qué actividades específicas tienes como au pair. Esto es muy importante porque muchísimas familias, más allá de las actividades obvias, que es relacionadas con el cuidado de niños, limpiar sus cuartos, no sé, llevarlos a la escuela, etcétera, muchísimas familias tienden a tener otro tipo de actividades específicas que puede ser que a ti no te agraden del todo. Por ejemplo, algunas familias dicen que tú tienes que hacer las compras de la casa como en forma general. Entonces, si esa es una actividad que tienes que hacer una vez que seas su au pair y a ti no te gusta, ya desde ese momento lo vas a saber. Pregunta número 2. ¿Hay actividades que tenga que hacer para los niños y para la familia entera? Sabemos que las actividades que hace una au pair son en su totalidad dedicada para los niños. No tienes que andar cuidando o siendo ayuda para los demás más que para los niños. Sin embargo, hay muchísimas familias que también requieren que, ejemplo, la cena no solamente la hagas para los niños, sino para la familia completa. Incluso hay algunas que piden que en lugar de que solamente hagas todo lo de la lavandería para los niños, también lo hagas de vez en cuando para la familia. Esto es muy importante que ellos te lo aclaren desde la entrevista para que entonces tú consideres si eso es lo que realmente quieres hacer o si de verdad mejor no. Con esta pregunta yo me refiero a actividades que sean muy cotidianas. Una cosa es que ya lo tengas establecido y que desde que llegues ya lo sepas que vas a hacer para toda la familia y para los niños. Y otra es que de vez en cuando puedas ofrecer tu ayuda para a lo mejor hacer un día la cena para todos. Es muy diferente, así que aquí en esta pregunta me refiero a actividades que hagas cotidianamente, que ya estén previamente establecidas. Tercera pregunta. ¿Necesito manejar en carreteras continuamente? Esto es porque en la gran mayoría de los casos las familias viven en lugares en donde a fuerzas tienes que manejar un tramo de autopista para llegar a toda la civilización o lugares más grandes, o a lo mejor para ir a la escuela cuando estés estudiando allá, o a lo mejor para dejar a los niños, pero es de ley que tengas que manejar un tramito de autopista. Así que si tú no te sientes muy cómoda manejando en autopista y ellos te dicen que efectivamente donde vives tienes un tramo en específico que tienes que recorrer todos los días, entonces desde ese momento lo vas a saber. Así que es súper importante que les preguntes qué tan a menudo tienes que conducir en autopistas. Y si tú no te sientes segura manejando en autopista porque nunca lo has hecho, entonces puedes ya saber que tienes que irte preparando para manejar en autopista cuando estés allá, o simplemente decir, ¿saben qué? No, gracias, mejor sigo buscando por otro lado. Cuarta pregunta, ¿estará permitido que yo en mi tiempo libre use el coche?
Esto es muy importante que preguntes porque si tú tienes un coche para que te puedas mover con los niños y ese coche no lo puedes usar en tu tiempo libre, puedes preguntar desde ese momento qué tipo de transporte público hay en donde ellos viven. Si es fácil moverte, si es muy caro, para que tú también consideres esos puntos una vez que vayas a elegir una host family. ¿Cuál va a ser mi horario? Aquí muchísimas veces las familias no lo tienen muy establecido. Hay algunas que lo cambian cada 2 meses, pero prácticamente no cambian nunca la forma en cómo te dan el horario. Y hay otras familias que cada semana te lo cambian. Los papás se sientan y dicen, bueno, ¿cómo van a estar nuestras actividades? Así y así, ok, entonces la au pair va a tener tales horarios. Y pues ya esas cuestiones tú las puedes ir conociendo para saber qué tantas horas libres vas a tener durante el día, a qué hora vas a tener que levantarte, a qué hora van los niños a la escuela, y tú te puedas ir relacionando un poquito más en cómo sería tu día a día. La siguiente pregunta es relacionada con las mascotas. Y es muy importante que si ellos tienen mascotas, que por lo general tú lo vas a ver ahí en sus perfiles, les preguntes si tienes algún tipo de responsabilidad. A lo mejor, como fue mi caso, todas las host families que yo entrevisté tenían perros. Para mí no era ningún problema, yo tengo una perrita, entonces ya sabía más o menos qué tipo de actividades tenía que hacer. Pero aquí es muy importante que tú les preguntes por si tienes algo que hacer en específico con esa mascota. No es que sea tu responsabilidad, pero hay familias que te piden que te hagas cargo de sus mascotas, no al 100%, pero sí para hacer algunas actividades. Por ejemplo, yo tuve una familia que estuvo interesada en mí. Me contó que su perrito ya era bastante viejo y que tenía problemas de control de esfínteres. Así que por este problema yo era la responsable de sacar al perrito prácticamente todo el día que hiciera del baño, y que si se llegaba a hacer adentro de la casa tenía que limpiarlo, porque por esto que les cuento, obviamente no podía estar sucia la casa hasta que llegaran los papás en la noche. Así que fueron claros conmigo desde un principio y me dijeron, sí tienes responsabilidad en cuestiones de sacarlo al baño, o si se hace adentro, limpiar todo lo que haga. El otro caso que tuve fue de otra familia que tenía un perrito apenas que tenía unos 7-8 meses, era una raza grande, y los niños que estaban en esa casa tenían 10 y 6 años, por lo cual los niños lo llevaban al parque que quedaba justo enfrente de la casa a dar un paseo todas las tardes. En este caso, mi tarea era acompañar a los niños a que pasearan al perrito todas las tardes, como eso de las 3-4 de la tarde, así que eso no me sonaba tan caótico como en el primer caso. De hecho, se me hacía algo lógico que si los niños iban yo tenía que acompañarlos y no tenía ningún problema. Tal vez en el primer caso sí me quedé como no sé si quiero hacerlo, pero es cuestión de que les preguntes. Por eso la importancia de esta pregunta, de que sepas si tienes que contribuir. Esa pregunta yo la hacía para saber a qué me tenía. Porque una cosa es que tú convivas con los animalitos y obviamente los quieras, los trates bien. A lo mejor sí ves que no le han dado de comer, le des de comer, etc. Y otra cosa es que ya tengas actividades específicas. No es que no quieras contribuir con ellos, simplemente estás enterándote si tienes alguna actividad específica que cumplir para que la tomes en cuenta mucho antes de irte. Hay 2 preguntas que son muy interesantes de hacerles a tus familias, que son hablando de temas futuros. La primera es que si tienen planes cercanos de moverse de casa, y la segunda es que si tienen planeado tener otro bebé. ¿Por qué? Porque muchísimas veces a las familias que tú entrevistas tienen a lo mejor 2 niños y los 2 niños tienen 5 y 3 años, entonces no es para nada ilógico que los papás a lo mejor quieran tener otro hijo. Así tú podías saber si en ese periodo a lo mejor que ellos estuvieran planeando tener otro bebé, tú ibas a estar ahí con ellos o no. También me tocó una familia que cuando yo les pregunté esto, ya casi al final de la entrevista yo les pregunté que si tenían planeado tener otro bebé. Tenían un niño de 8 años y uno de 6, y el papá me dijo, sí, de hecho mi esposa está embarazada. Entonces era algo extraño, porque si yo no se lo hubiera preguntado en ese momento de la entrevista, tal vez yo nunca hubiera sabido que su esposa estaba embarazada, porque tampoco venía en el perfil. Entonces me iba a tocar estar con el bebé aproximadamente los últimos 4 o 5 meses de mi estadía en Estados Unidos. Entonces sí tienes que pensarlo, porque incluso en la escuela de entrenamiento
tengo entendido que tienes que quedarte un poquito más si se trata de recién nacidos. Así que pregunta esto también para que tú sepas. Y sobre la casa también para que si ellos te dicen, ¿sabes qué? Si queremos mudarnos, puede llegar a ver el caso de que tú ya haces match con esa familia y la familia se muda justo un mes después de que tú llegas y, oh sorpresa, la escuela que querías te queda lejos. A lo mejor si tú estás cerca de algún mall o de restaurantes o no sé, de algo así, ahora te va a quedar el doble de lejos. Entonces sí es importante que les preguntes a las familias. En mis entrevistas me tocaba a veces familias que me decían, oye, pero tú hablas en español, ¿verdad? Y ellos muy emocionados me decían que también hablaban un poco de español y que lo entendían un poco, y me empezaban a decir algunas palabras en español. Lo siguiente que venía era, oye, mis hijos están tomando clases en español en la escuela para aprender el idioma, entonces estaría muy bien que tú nos ayudaras a practicar. Y es aquí donde, si te toca el mismo caso, hagas la siguiente pregunta: ¿en qué idioma voy a tener que hablar con los niños? Porque puede ser demasiado obvio para muchas de nosotras que el idioma en el que les tienes que hablar a los niños es en inglés, porque es su idioma natal. Entonces no es lógico que tú hables en español y llegues y les hables en español a unos niños que no te van a entender. Sin embargo, hay papás que no solamente quieren que les enseñes algunas cosas a sus hijos en español o que los apoyes en las clases que están teniendo, sino que también les hables parte del día en español. Incluso hay familias que tienen un horario y te dicen, bueno, todos los días de 2 a 3 de la tarde les vas a hablar a mis hijos en español. Entonces sí lo debes de considerar, porque si tu punto para irte a Estados Unidos es practicar tu inglés y no quieres para nada el español, entonces puede ser que esa familia no sea para ti. ¿Qué tantas escuelas hay en la zona? Con esto también puedes preguntar si ellos tienen alguna sugerencia para ti o si ellos saben qué tan lejos quedan las diferentes opciones. ¿Por qué? Porque también hay muchísimas host families que ya tienen en este programa más de 6 años y ya saben perfectamente la escuela a la que la mayoría de sus au pairs van o el tipo de programas a las que ellas van. ¿Cómo va a ser mi cuarto? Y en esto no solamente me refiero a, ok, adentro qué voy a tener o qué me van a dar, no, simplemente que te den también la ubicación del cuarto para ver si tu cuarto queda cerca del de los niños y entonces si tienes niños chiquitos no sea muy fácil que te puedas distraer. Es muy importante también que a lo mejor les preguntes si tienes un baño propio. Muchas veces el baño que vas a usar no va a estar dentro del cuarto que te está ofreciendo la familia, va a estar afuera, únicamente lo vas a usar tú, pero sí no va a estar adentro del cuarto, va a estar a lo mejor en el pasillo donde está tu cuarto, y entonces esas cositas tú también las puedes saber. Pregunta también sobre el famoso curfew que tienes. Es muy importante que hagas esta pregunta porque hay una gran mayoría de las familias que simplemente no tienen curfew, que te dicen, ¿sabes qué? Tú eres adulto, simplemente considera que tienes que rendir suficiente en tu trabajo, así que no tienes curfew, puedes llegar a la hora que quieras, no importa, solamente avísanos dónde estás. Y hay otras familias que sí te dicen, ¿sabes qué? Entre semana vas a llegar a las 12 de la noche y los fines de semana a las 2:30, si es que llevas el coche. Si no lo llevas, entonces los fines de semana, no importa que no llegues a la casa, simplemente dinos dónde estás. Entonces está ese extremo de las familias que sí te ponen ese tipo de reglas, y está el otro extremo en donde, ¿sabes qué? Si te vas y nosotros no sabemos y no nos enteramos, no te preocupes, si es tu día libre o son tus horas libres, nosotros no vamos a andarnos ahí metiendo contigo, y también está bien, depende de la familia. Y esto porque es importante que lo preguntes. Si tú eres una chica que está acostumbrada en su casa a no tener una hora de llegada, a salir cada vez que tú quieras y no tener que andar avisando, va a ser a lo mejor un poquito más complicada tu estadía con la familia, y a lo mejor te puede sonar después de muchísimo tiempo o de los primeros meses, te puede hasta irritar andar avisándole a alguien que no es tu papá o tu mamá en dónde estás, a qué hora regresas. Así que depende muchísimo de qué es lo que tú estés buscando y con qué te vas a sentir cómodo. Y bueno, estas son todas las preguntas que yo tengo. Siento que las preguntas que les mencioné anteriormente son muy importantes porque de verdad, como les comenté al principio, pueden hacer la diferencia de que tú te sientas cómoda en ese lugar o no. No te preocupes, relájate, la verdad es que ellos son súper buena onda, las familias saben perfectamente que no eres
perfecta ni nativa en el inglés, así que deja que vaya fluyendo. Si te pones nerviosa, de verdad, puede que lo mejor que te pase es que no les entiendas, pero puede ser que te quedes hasta muda. Entonces tú relájate, platica con ellos, muéstrate como eres, sonríeles. Si de verdad tú sientes que se te van a olvidar las preguntas y quieres leerlas, para nada es un crimen. Entonces lo que yo te recomiendo es que en ese momento, cuando te pregunten, ¿tienes preguntas para nosotros?, les digas, sí, las anoté, ¿tienen algún problema en que las lea? Y empieces. Créeme, no te van a decir, no puedes leerlas, tienes que decírnoslas de memoria. No, ellos no muerden para nada. Mientras más preguntes y menos te quedes con dudas, mucho mejor va a ser tu decisión. Tómate el tiempo que quieras. Si una familia te pide que hagas una segunda entrevista, piensa bien qué más les puedes preguntar. No solamente lo que yo te dije, también investiga un poquito más sobre ellos, ve por dónde les puedes preguntar o cosas que te interesen saber sobre la ciudad, sobre a lo mejor tus vacaciones, sobre si ellos salen, no sé, a lo mejor de fin de semana fuera del estado, si te pueden llevar, si ellos tienen vacaciones familiares, si tú tienes que ir como trabajo o como diversión. Hay muchísimas opciones, como se podrán dar cuenta, así que lo más importante, vuelvo a decirlo, es que no te quedes con ninguna duda, que no te precipites. Muchísimas chicas, por querer hacer match ya después de varias entrevistas, dicen, ¿sabes qué? Sí, me quedo con esta familia y ya como yo les gusté, bye, sí me quedo, y a la mera hora se encuentran con algo que no pensaron porque a lo mejor no lo preguntaron. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. En el siguiente voy a seguir con todo lo del proceso para ser au pair y después vamos a llegar al punto otra vez de las host families, así que no se desesperen y esperen los videos. De todas maneras, si tienes alguna duda, házmela saber en los comentarios de aquí abajo o escríbeme en cualquiera de mis redes sociales, que de nueva cuenta te las voy a dejar por aquí. Te deseo la mejor de las suertes si tú estás empezando tus entrevistas. Por aquí abajito te voy a estar dejando todas las preguntas que ya te compartí en este video, pero en inglés, para que las puedas anotar y hacer en las siguientes entrevistas. Espero que encuentres a la familia ideal o la que más se apegue a lo que estás buscando para que tengas una experiencia maravillosa. Nos vemos en el próximo video, cuídense y estamos en contacto. Adiós.